Hola hermanos, bendiciones. Bienvenidos una vez más a la escuela dominical. Espero que estén bien, sin ninguna novedad con sus familias. Agradezco a Dios la oportunidad que tenemos de comunicarnos y de estudiar la palabra de Dios por este medio. Oremos, hermanos, para entregarle este tiempo al Señor. Padre, muchas gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra. Señor, yo te suplico que a cada persona, a cada hermano que escuche este video, Señor, tú le puedas enseñar, que tu Santo Espíritu sea quien le enseñe, Padre, a comprender, y ayuda tú, Padre, a cada uno de nosotros a comprender la Trinidad, comprender ese misterio, Señor, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a quienes nos han invitado, Señor, a la humanidad, a unirnos a esa bendita Trinidad. Bendigo tu nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, oramos así. Amén y amén. Pues hermanos, el estudio del día de hoy se trata de la naturaleza de Dios. Muchas veces es muy difícil y es comprensible. Se nos hace difícil entender la Trinidad. Y esto no solamente nos pasa a nosotros, le pasó a los discípulos del Señor Jesucristo, esos hombres admirables que caminaron con el Señor en todo el ministerio del Señor. También a ellos se les hacía difícil comprender muchas cosas, pero ellos tuvieron la dicha de preguntarle directamente a Él y Él les explicó. Pero más de 2000 años después, nosotros tenemos la dicha que por medio de la palabra del Señor, nosotros podemos leer lo que el Señor Jesucristo les enseñó a ellos, y algo más. Tenemos la dicha de que el Espíritu Santo nos enseña, porque eso fue lo que quedó plasmado en la palabra de Dios. Entonces, conforme estudiamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo está con nosotros enseñándonos, porque así lo dice. Entonces, agradezco a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y nuestro pasaje bíblico está en el libro de San Juan, capítulo 14. En el capítulo 14, el apóstol Juan, este libro se escribió más o menos entre los años 80 y 90 después de Cristo. El apóstol Juan en este capítulo explica sobre la unión que hay entre el Padre y el Hijo, y luego la unión que iba a haber entre nosotros, entre Cristo y el Padre, y aún más, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo unidos a nosotros. Es algo difícil de comprender. No podemos comprender a plenitud muchas cosas. No podemos comprender a plenitud a Dios, pero porque nuestra mente es finita y Él es infinito. Entonces, yo no sé si algún día vamos a lograr comprenderlo todo, pero si miramos el universo, nosotros somos unas pequeñas hormiguitas, somos diminutos a toda la creación de Dios. Dios es tan grande, tan infinito, que nuestra mente, como es finita, no pretendemos comprenderlo todo, pero lo que Él sí nos ha dejado para que comprendamos, le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a comprenderlo, a que nos ayude a comprender esa unión y esa Trinidad, para que podamos crecer en fe y alcanzar aquello para lo cual hemos sido alcanzados. Entonces empezamos a leer los versículos, y el primer bloque de versículos que vamos a leer es San Juan 14, del 8 al 11. Fíjense que en este capítulo 14 relata que Felipe, el Señor Jesucristo estaba a punto de ser entregado.
Entonces Felipe le dice, el Señor Jesucristo le dice, miren, a donde yo voy, ustedes no pueden ir, pero yo voy a regresar y ustedes también van a estar conmigo. Y como Felipe por eso fue tildado por, bueno, él le preguntó, y entonces vemos que en el versículo, perdón, estoy hablando de Tomás. Tomás por eso fue tildado de no creer, pero realmente él lo que él era en este pasaje muestra era de que él no se quedaba con la duda de nada, porque fíjense que en el versículo 5, en el 4, voy a leer el contexto del pasaje que vamos a estudiar hoy. El Señor Jesucristo le dice, si yo me fuere, yo les voy a preparar un lugar y vendré otra vez. Y yo los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Ustedes saben a dónde voy y saben el camino, les dijo el Señor Jesucristo a ellos. Pero Tomás les respondió, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Eso está en el versículo 5. Pero Jesús le dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, este versículo 6 que a nosotros nos ha ayudado tanto para nuestra fe, lo dijo el Señor Jesucristo en base a una pregunta que le hizo Tomás. O sea, Tomás no era de los que se quedaba con la duda. Y él preguntaba, y bendito sea el Señor, porque el Señor le respondió y nosotros ahora podemos leer lo que él le respondió. Pero Tomás no se queda preguntando hasta ahí, sino que en el versículo 8, que es donde empezamos a leer nuestro pasaje bíblico, dice que Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. O bueno, pero en el 7 dice, si ustedes me conocen a mí, si ustedes me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. O sea, él dice, si ustedes me conocen a mí, también van a conocer al Padre. Y desde ahora ustedes ya lo han visto. Entonces es algo muy confuso a lo que Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Solo eso nada más le pedía Felipe, muéstranos al Padre y eso nos va a bastar. Pero Jesús, tan bello, le respondió, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú me dices, muéstranos al Padre? Entonces, si Felipe tenía esa duda, si Felipe que había caminado con él hizo esa pregunta, ¿cómo no estaremos nosotros? Que solamente nunca hemos estado viendo al Señor físicamente, aunque bendito sea el Señor, Él nos dejó su Santo Espíritu y nos dejó su palabra. Entonces, es comprensible que muchas veces nosotros no comprendamos a totalidad la Trinidad o comprendamos la naturaleza de Dios. Y para eso es de que estudiamos, para que podamos avanzar en el conocimiento de Dios, que es la vida eterna, conocerlo a Él y conocer a su Hijo. Entonces, en el versículo 10 le dice, ¿no crees que yo soy el Padre? Y ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No crees esto? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por cuenta propia, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y luego le volví a decir, creedme que yo soy en el Padre
y el Padre es en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. O sea, Él está diciendo, miren, yo soy en el Padre y el Padre está en mí. Todo lo que yo hago, no lo hago por cuenta propia, sino que es el Padre. O sea, todo lo que yo les he hablado a ustedes, es el Padre el que les ha hablado. Si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. En otras palabras le dijo, yo soy el Padre. Ustedes si me conocen a mí, han conocido al Padre. Entonces, hay una unidad entre el Padre y el Hijo. Por eso es de que en uno de los evangelios dice que Dios vino y se hizo carne y moró entre nosotros. Entonces, era el Hijo, Cristo estaba en el Padre y el Padre estaba en el Hijo. Entonces, es entendible lo difícil que es, pero por el Espíritu Santo, por la fe, nosotros podemos comprender eso. Ahora, el Padre moraba en el Hijo. Era una unidad entre ellos dos. O sea, era Dios mismo hecho carne. Por eso es de que Dios era 100% humano y era 100% Dios. Entonces, ellos eran uno mismo. Entonces, ahora vamos a leer el siguiente bloque de versículos, que son los versículos 16 al 20 del mismo capítulo 14. Entonces, el título de ese bloque de versículos dice, la promesa del Espíritu Santo. Ahora ya entra alguien más. El Señor Jesucristo empieza a hablar de algo más que era la promesa del Espíritu Santo. Entonces, Él de primero les hace ver a sus discípulos que el Padre estaba en Él y Él estaba en el Padre. Hagan de caso y cuenta de que ustedes están viendo al Padre en mí. Que yo no nada hago por mí mismo, sino que lo hago porque el Padre, el Padre es en mí. Entonces, leamos del 16 al 20 que dice, y yo rogaré al Padre. Voy a leer desde el 15 porque es importante el contexto. Dice, la promesa del Espíritu Santo. Si me aman a mí, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y los dará otro consolador. Otro consolador. Entonces, les va a dar otro consolador. ¿Por qué le dice otro? Porque el Señor Jesucristo era el consolador. Entonces, iba a venir otro consolador para que esté con ustedes para siempre. O sea, no era que una temporada, no. Va a venir otro consolador que va a estar con ustedes para siempre. Yo me tengo que ir. Yo soy el consolador. Yo soy el Hijo. Yo soy en el Padre en mí. Pero Él les va a enviar a otro consolador, el cual nunca se va a ir. Él se tenía que ir, Él tenía que pagar el precio, Él tenía que ir a la cruz, Él tenía que ir sacrificado. Los discípulos iban a quedar destrozados. La cristiandad en ese tiempo iba a quedar desolada. Pero iba a venir alguien que nunca se iba a ir, que siempre iba a estar con nosotros, que iba a ser la esencia de Dios mismo. Entonces, Él nunca nos iba a dejar. Dice, Él va a estar con ustedes para siempre. El 17. Y el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Y se recuerdan que el Señor había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces iba a quedar el Espíritu de verdad. Jesucristo mismo, la esencia, es esa unión
bendita de la Trinidad. Dice, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve. El mundo no puede recibir algo porque no lo ve. Eso solamente lo puedes recibir cuando tú ya puedes ver, tus ojos espirituales se abren. Ni le conoce. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en vosotros. Estará en ustedes. Dice, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. O sea, Él morará con nosotros y también estará en nosotros. Aquí hay dos cosas muy importantes. El 18 a mí me cautivó cuando lo leía, porque dice, yo no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En primer lugar, ¿quiénes quedan huérfanos? Los que pierden un hermano o los que pierden un padre. Los que quedan huérfanos o son llamados huérfanos son los que pierden un padre, no los que pierden un hermano. Y aquí dice, yo no los voy a dejar huérfanos. ¿Quién estaba hablando? El Padre. Por eso es que el Señor Jesucristo decía, las cosas que yo digo no se las digo yo, se las está diciendo el Padre. Entonces le dice, yo no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. ¿Por qué le dice, vendré a vosotros? Y era el Señor Jesucristo. Entonces, si el que iba a venir iba a ser el Padre, porque Él también dice, vendré. Entonces, es porque el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. O sea que cuando viene el Espíritu Santo a nosotros, iba a venir el Padre e iba a venir el Hijo. Entonces, solamente esto nos debería alentar cada día a acercarnos más al Señor. Entonces, el 19 dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre. Ese es el 20. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre. Entonces, y entonces ahora vamos a buscar Apocalipsis 3:20. Entonces, Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, entraré a él. Entonces, él dice que está tocando la puerta y si alguien oye la voz y abre, entonces él va a entrar. Y luego dice, por eso de que aquí mismo dice, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre. Entonces, el Señor Jesucristo viene, toca la puerta y Él entra a nosotros. Y luego dice, segunda de Corintios 5:17. Miren, ahora aquí nosotros oímos la bendita voz, abrimos nuestra puerta y Él entró a nosotros. Él ya entró a nosotros. Y luego dice 2 de Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo,
en Cristo. Él a nosotros tocó la puerta, abrimos la puerta y Él entró a nosotros. Ahora nosotros estamos en Él. ¿Se recuerdan que el Señor Jesucristo decía, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Bueno, ahora resulta que Él entró a nosotros y nosotros ahora estamos en Él. Porque aquí donde dice, 2 Corintios, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando nosotros estamos en Cristo es cuando somos una nueva criatura, cuando hemos nacido de nuevo. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero ¿eso cuándo es? Cuando nosotros ya estamos en Cristo. Ahí continúa esa unidad. Y luego el apóstol Pablo dice en la carta a los Gálatas, él le dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces Él ya está en mí. Entonces Él entró a nosotros y Él vive en mí. Entonces estamos unidos, así como el Señor Jesucristo dijo, el Padre está en mí y yo estoy en Él. Absolutamente nosotros que hemos creído y aceptado el sacrificio del Señor Jesucristo, es la misma unidad en base a estos versículos. Entonces, ahora vamos a continuar con el nuevo bloque de versículos que son del 23 al 26. Aquí ya habla del Espíritu Santo. Ven cómo el Señor Jesucristo iba enseñándonos acerca de la Trinidad. Eso que es muy complejo comprender. Muchas personas no lo comprenden y batallan y discuten, pero en realidad tenemos que darle gracias a Dios porque el Señor Jesucristo también dijo, bienaventurados los que creyeron y que no vieron. Entonces vamos a leer del 23 al 26. Dice así, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda. Entonces, cuando nosotros queremos saber si lo amamos, debemos de hacernos un termómetro, ponernos el termómetro. ¿Guardo la palabra de Dios? ¿Guardo la palabra de Dios o no? Porque así va a ser el termómetro para saber si amamos al Señor. Entonces, mi palabra guarda y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Ahí ya nos está uniendo a nosotros con el Señor Jesucristo, de que nosotros vendremos ¿a quién? Al Padre. Y haremos morada con el Padre. Entonces, cuando leemos, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, no solo somos nosotros, el Señor dice que Él va a venir con nosotros. O sea, va íntimamente unido nosotros con el Señor Jesucristo y el Padre. Entonces, dice, vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Quiénes? Nosotros y el Señor Jesucristo. Dice, el que no me ama, bien fácil la respuesta, no guarda mis palabras. Entonces, no hay que darle mucha vuelta al asunto. El que no ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino es del Padre que me envió. Entonces, las palabras que habéis oído no son palabras mías, son palabras del Padre. ¿Por qué? Porque el Padre estaba en el Hijo. Dice, ahora el 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros.
yo le dije estas cosas estando con ustedes. Él le dijo esas cosas a los discípulos cuando él todavía estaba con ellos aquí en la tierra. Pero, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, o sea, en vez mío, Él les va a enseñar todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Vaya, aquí se cerró con broche de oro. Entonces, el Espíritu Santo es la esencia de Dios, es la esencia de Dios, pero no solamente Él, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él iba a enviar, dice, más el Consolador, el otro Consolador, el Espíritu Santo, el otro Consolador, porque el primer Consolador estaba siendo el Señor Jesucristo. Dice, estas cosas yo les estoy diciendo ahorita que yo les estoy diciendo esto, pero mi Padre va a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Él, ¿qué va a hacer Él? Él les va a enseñar todas las cosas. Por eso es de que cuando nosotros escuchamos o no sabemos qué hacer, no sabemos, o leemos algún pasaje bíblico y no lo entendemos, Él es el que nos enseña, Él es nuestro maestro. La Biblia es el único libro en donde el autor está siempre con todos los que la leen. Entonces, y también nos va a recordar todo lo que yo les he dicho. Él iba a recordarnos. Entonces, el Espíritu Santo, entonces, el Padre está en nosotros, porque dice, yo no los voy a dejar huérfanos, yo voy a enviar al Espíritu Santo, al otro Consolador. Él iba a venir. Y luego dice, el Hijo dice, yo en el Padre yo en el Padre y ustedes están en mí. O sea, hay una, y Cristo, yo estoy en el Padre, ustedes van a estar en mí y yo estoy en el Padre. Entonces vamos a estar íntimamente unidos. Entonces, Santiago 4:5 dice, el Espíritu, dice, ¿o pensáis que la Escritura en vano dice, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. ¿Quién ha hecho morar el Espíritu en nosotros? Es el Padre. Entonces dice, Él nos anhela celosamente. Por eso es de que al Espíritu Santo se le entristece. El Espíritu Santo es Dios mismo. El Espíritu Santo es el Hijo, porque Él dice, el Espíritu Santo iba a venir y moraremos con el Padre y haremos morada con Él. Entonces, es una sola unidad. Es una sola unidad. Por eso es de que cuando nosotros, el Espíritu Santo de Dios viene a nosotros, se nos abren los ojos espirituales. Aquello que antes mirábamos como normal o como bueno, nosotros ya nos damos cuenta que eso ya no está correcto. Cuando nosotros nos sentimos la tentación de pecar, el Espíritu Santo, Él nos habla, el Espíritu Santo nos redarguye. El Espíritu Santo, cuando nosotros ya hemos pecado, ya no tenemos esa paz, ya tenemos esa inconformidad, ya sabemos, no nos sentimos bien, ya nosotros probablemente fallamos, pero ya no nos sentimos bien porque Él está ahí. Oímos a una persona y el Espíritu Santo nos dice, eso no está correcto, eso no está bien. Entonces, es el Espíritu Santo quien nos guía, quien nos redarguye, quien nos enseña. Es Dios mismo.
¿verdad? Ese es Dios mismo en nosotros, es el mismo Señor Jesucristo. Es por eso es de que ese sacrificio bendito nosotros atesoramos, honramos ese sacrificio. Le pedimos a Dios que ese sacrificio no haya sido en vano en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos orando en la Trinidad. Muchas veces la cristiandad piensa de que el Señor, que Dios, el Padre, está lejos allá en su trono, que el Señor Jesucristo está a la diestra, nada más intercediendo, y que el Espíritu Santo está en nosotros. Lo sabemos en la mente, o lo saben en la mente, pero hasta ahí nada más se queda. Y no es así. Realmente debemos de estar eh, todo el tiempo conscientes de la presencia de Dios mismo en nosotros, de la presencia del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo en nosotros, que son una. No es que porque el Espíritu Santo mora en nosotros es solamente la tercera parte de la Trinidad, no, es la Trinidad misma. Entonces, porque si el Padre dice, yo no los voy a dejar huérfanos, es porque Él va a estar con nosotros. Si el Señor Jesucristo dice, yo soy en el Padre y el Padre en mí, y yo estoy en nosotros, y Pablo había comprendido esto, porque él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. No solamente el Espíritu Santo, Cristo vive en mí. Por ende es el Espíritu Santo y por ende es el Padre, porque es una unidad. Son tres personas en una unidad. Realmente tiene que ser el Espíritu Santo quien nos dé esa revelación y haga algo en nosotros si aún en nuestra vida existe alguna incredulidad. Cuesta comprender y explicar la Trinidad. Es algo que es complejo, es simple y a la vez es complejo, pero si no es Dios mismo, si no es el Espíritu Santo, si no son las palabras del Señor Jesucristo quien reboten en nuestro corazón, que nos den esa revelación por medio de su palabra y esa convicción por medio del Espíritu Santo, vamos a seguir con incredulidad. Y si tú ya aceptaste al Señor Jesucristo, ya lo aceptaste en tu corazón y tienes dudas, no, lo que dice el Señor Jesucristo es que Él nos iba a enseñar todas las cosas. Entonces lo único que tenemos que hacer es leer la palabra y venir a Él en oración y decirle, me es difícil de comprender, no quiero comprenderlo todo, pero quiero tener esa convicción, quiero tener esa convicción de que la Trinidad está conmigo siempre, porque si el Señor Jesucristo dice, yo no los voy a dejar solos nunca, yo no los voy a dejar huérfanos. La identidad de un cristiano es a lo que siempre yo eh, hago énfasis. La integridad, la identidad de un cristiano, la tenemos, nuestra identidad en Cristo, en Dios, en el Espíritu Santo, nuestra identidad en una vida nueva la tenemos que tener bien clara. Nosotros no estamos solos, tenemos un Padre, tenemos un hermano mayor, tenemos un consolador, tenemos un maestro, tenemos un Dios infinito. No estamos solos. Si algo nos sucede, tuvieron que ir con el Padre a pedir permiso. Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, que es Cristo Jesús. Si nosotros pecamos, tenemos quien nos redarguya, quien nos corrija. Entonces no estamos solos. En el nombre de Jesús yo le pido a Dios que tu identidad en Cristo, en el Padre, en el Espíritu Santo, tengas una identidad clara delante de Dios, que tienes un Padre, que no estás solo, que tienes
a un consolador. Escuchábamos anoche qué devastada está la humanidad después de un año ya de pandemia, qué devastadora, pero hay un consolador, Él es consolador que mora en nosotros. Y yo siempre digo, Señor, si tú moras en mí y tú eres el consolador y tú estás en mí, yo tengo que ser instrumento de consolar. Si el consolador está en mí, si tú estás conmigo, tú me tienes que dar la habilidad de consolar. Entonces, todos nos devastamos, todos, pero no olvidemos que nosotros está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre dijo ahí, yo no los voy a dejar huérfanos. Y yo me rehúso a pensar que el Padre se fue, que el Padre nunca ha venido a la tierra, sí vino por medio del Señor Jesucristo. Yo me rehúso a pensar que soy desamparada. No, yo tengo un Padre, yo no estoy huérfana. Y como dijo el apóstol Pablo, Cristo mora en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué dijo eso? Porque Él moría y iba muriendo al pecado, iba muriendo al yo. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. El Espíritu Santo, Santiago dijo, ustedes olvidan que el Espíritu Santo que Él hizo morar en ustedes, no los anhela celosamente, Él me anhela celosamente. Él me anhela celosamente. Si Él me anhela celosamente, lo que a mí me lleva a pensar es como con un esposo ama a su esposa y la anhela para él mismo, solo para él. La anhela celosamente, no con unos celos dañinos, sino celosamente, o sea, solo para él. Entonces, si él me anhela celosamente, eso me conlleva a un compromiso a la santidad. Entonces, que Dios nos conceda entender que ¿quién mora en nosotros? ¿Quién mora en nosotros? Y la pregunta es, ¿será que estamos juntamente crucificados con Él, muriendo al yo? Al yo. Entonces, si tienes dudas, el Señor te puede ayudar. Pero la palabra del Señor es clara y el Padre dice que no nos iba a dejar huérfanos. El Hijo, el apóstol Pablo dice, Cristo vive en mí, y el Espíritu Santo, en muchos pasajes de la Biblia, dice de que nosotros somos también templos del Espíritu Santo. Entonces, si somos templo del Espíritu Santo, Él no va a habitar tenemos que santificarnos como templo del Espíritu Santo. Conozcamos más, comuniquémonos más con el Espíritu Santo, con la Trinidad que mora en nosotros. Porque por eso que tenemos que tener cuidado que miramos, que oímos, a dónde vamos, cómo reaccionamos. Porque quien mora en nosotros es un Dios santo. Santo, santo, santo. Me llama la atención que 3 veces, santo, santo, santo. Y estamos hablando de la Trinidad, o sea, Padre Santo, Hijo Santo y Espíritu Santo. Entonces, que el Señor nos conceda, hermanos, entender esto para poder crecer y llegar a decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendigo tu nombre. Bendigo, Señor, que nos explicaste algo acerca de la bendita Trinidad. Yo te suplico, Padre, que tú que moras en nosotros nos guíes, Padre, nos guíes, nos sigas guiando, nos enseñes, nos redarguyes y
Por donde quiera que andemos, que estemos conscientes de tu presencia y nunca te ofendamos, nunca hagamos que tú te entristezcas, Espíritu Santo, bendito de Dios. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Hijo, ayúdanos, Espíritu Santo. Y si hay alguna persona que todavía tiene dudas, que la duda ha entrado a su vida, que la incredulidad ha entrado a su vida, Señor, yo quiero, Padre, que digamos, si la duda se apropia de nosotros, que digamos como aquel hombre que estaba enfermo y que tú le preguntaste, ¿quieres ser sano? ¿Crees que puedo sanarte? El hombre dijo, sí, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Si en nosotros existe algún tipo de incredulidad, por favor, ayúdanos. Rebasa esa incredulidad, opaca, destruye esa incredulidad y que nuestra fe crezca y que te conozcamos tanto, Padre, que conozcamos tanto al Hijo y al Espíritu Santo y nos comuniquemos y que lleguemos a ser uno en esa Trinidad. Yo quiero estar en ti, Señor, y quiero que tú estés en mí. En el nombre poderoso de Jesús, oramos así. Bendice a todos mis hermanos que estén escuchando. Y si hay alguna persona que aún no te conoce, toca su corazón. Toca, Señor, la puerta y permite que esa persona escuche tu voz y abra la puerta como un día nosotros lo hicimos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones.